El universo cinematográfico de Marvel es mucho más que simples películas y series de superhéroes. Sus producciones traspasan la pantalla, sus personajes son los nuevos dioses y sus historias son las que inspiran a miles de personas en todo el mundo. Algo así merecía tener un podcast. Podcast cinematográfico de Marvel. Cada semana en tu reproductor de podcast para analizar el verdadero impacto que Marvel tiene en nuestra sociedad actual. ¿Cuál es la importancia de tener una estructura bien definida antes de grabar el próximo episodio de tu podcast? ¿Cómo saber qué secciones de tu podcast son las más efectivas y cómo saber cuándo y cuáles deberías quitar? ¿Es obligatorio contar con una estructura o se puede improvisar? Te improviso la respuesta en los próximos 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Contar con una estructura definida para grabar tu podcast es fundamental para tener claridad en el mensaje que querés transmitir, para hacerlo de la mejor manera posible y también para optimizar los tiempos tanto de grabación como de edición de tu episodio. Yo no soy para nada fan de las estructuras, ya me conocés y sabés que me gusta dejarme llevar. Sin embargo, y sobre todo con este podcast me está sirviendo mucho tener una estructura definida, sobre todo porque tengo que sacarle partido a cada minuto que le dedico a esta idea, a este proyecto, a este podcast. Hace 184 episodios atrás no tenía ninguna estructura clara y solo me sentaba a grabar. Y eso hacía que en lugar de grabar los 4 o 5 minutos que tenía estipulados, en ocasiones terminara grabando 10 o 15. Y como ya te dije, grabar un episodio de 15 minutos está bien. Grabar 5 episodios de 15 minutos para un podcast diario es más de una hora, nada más que para grabar los episodios de toda la semana, ¿no? Algo que no me podía permitir un tiempo que no dispongo para este podcast. En la misma línea, por ejemplo, cuando grabamos la review de Marvel, aunque parezcan bastante anárquicas, y lo son gracias a mis compañeros, hay una estructura mínima y viable que solo yo conozco y que me sirve para mantener el podcast por el buen camino, aunque mis colegas se empeñen en descarrilarlo en cada episodio. Y por otra parte, mantener una estructura también te sirve para dos cosas, ¿no? Ayudar a tu audiencia a que se sienta cómoda cada vez que le da play a un podcast, porque de esa manera saben cuándo termina una sección, cuándo comienza la siguiente y cuántas faltan para llegar al final. Y además así pueden manejar su periodo de atención a su antojo, ¿no? Por ejemplo, cuando saben que está por comenzar una sección que les interesa, bueno, prestarte más atención. Y la segunda, para mejorar el rendimiento de tu podcast. En el episodio 182 hablamos sobre la tasa media de retención y de cómo mejorar tu podcast de acuerdo a esta métrica. Si tenés una estructura clara y bien definida, podés analizar la tasa de retención y saber cómo funciona cada una de ellas, cada una de estas estructuras, además de plantear hipótesis para mejorar el rendimiento de tu podcast, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de dejar una sección para el final, comenzaras con ella? ¿Aumenta o mejora o empeora la tasa de retención, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de leer los comentarios al final del podcast, los lees al principio? ¿Cambiaría algo? Planteas la hipótesis, probás un par de episodios, ves las métricas y ajustás de acuerdo a los resultados y a lo que vos querés hacer, como siempre, ¿no? Algo que yo estoy aprendiendo y ejecutando desde hace varios meses es que menos es mucho mejor. En ocasiones, por supuesto, ¿no? Si me traes una docena de facturas argentinas, por supuesto que más es mucho mejor que menos, pero en cuanto a contenidos, y a pesar de que me encantan los contenidos largos, estoy seguro de que menos es más. Te planteo un par de preguntas para demostrarlo, ¿no? ¿Cuántas páginas le sobran al último libro que leíste? ¿Cuántas escenas le sobraron a la última película que viste? ¿Cuántos episodios de más tiene la última serie, ¿no? Y mirá lo que te voy a decir. ¿Cuántos segundos le sobran al último short o reel que viste? Estoy seguro de que hiciste scroll antes de que se terminen la mitad de los reels que viste hoy o ayer. Pensá en eso, en cuánto adelantás, cuánto tiempo le sobran los contenidos que consumís. Pensalo cuando estés armando la estructura de tu próximo episodio. ¿Habrá alguna sección que puedas quitar sin que el episodio pierda valor? Yo entiendo que es muy importante para vos, como podcaster, esa sección, porque la elaboraste, la pensaste y te parece que cumple una función fundamental en tu podcast. Pero
¿será también tan importante para tu audiencia? Si no la escuchan, ¿se perderán de algo? Si crees que podés quitar algo, quítalo. Y en todo caso, guardalo para un próximo episodio. Y lo más importante es que tu podcast tiene que tener una estructura. Pero en lugar de ser una estructura hecha de cemento, que nunca podés desmontar, tiene que ser una estructura de Lego, por ejemplo, que puedas modificar a tu antojo cada vez que quieras. Está bien tener una estructura, sí. Lo que no está bien es estructurarse.